Buenos días, continuamos con otra mesa de debate y, como decía Juan Pedro, vamos a hablar concretamente de la normativa de protección de datos, pero en concreto vamos a darle el enfoque de qué ventajas puede presentar para las empresas pues cumplir con esta normativa. Y en la mesa tenemos a María Ángeles Ponferrada. Bienvenida, María Ángeles, abogada y experta en protección de datos. A Alejandro Cabezas, bienvenido también, Alejandro, muchas gracias, de la empresa Forlog. Y nuestro tercer invitado, a Rafael López, de CEO de Innovase. Bienvenido, Rafael. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar directamente con las preguntas. Y me gustaría preguntar a Ángeles, ¿por qué el cumplimiento de la normativa de protección de datos se considera una ventaja competitiva para las empresas? Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la CE la oportunidad que me da de estar aquí en esta mesa redonda, rodeada también de otros compañeros. Y bueno, efectivamente vamos a dar un enfoque distinto para que sea el tema de la normativa de protección de datos, que yo sé que se hace muy tedioso y muy pesado, que sea un poquito más dinámico y que sea un poquito más desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, para mí, la principal ventaja que supone el cumplimiento normativo es un tema de confianza, ¿no? Ya hemos estado viendo en la exposición sobre inteligencia artificial que nos ha hecho el experto en inteligencia artificial Germán, tan interesantísima. Y bueno, que está claro que la tecnología está aquí, que los avances, que la inteligencia artificial y que ha llegado para quedarse, pues nos hemos dado cuenta cuando ha terminado su exposición que el principal problema que genera la inteligencia artificial o que genera los avances tecnológicos al final es un problema de confianza. Es la generación de esa confianza, ¿no? Entonces, el tema del cumplimiento normativo lo que genera principalmente es la confianza del consumidor último, del cliente, del que tenemos enfrente. El legislador es verdad que tiene un reto muy importante en lo que es equilibrar el avance tecnológico y el no poner cortapisa a ese avance tecnológico, con lo que es regular y generar esa confianza, pues garantizando que las garantías y los derechos y las libertades de las personas que son al final consumidores últimos de esos productos, de esas tecnologías, pues que no se vean pisados o conculcados. Entonces, al cliente final le genera una gran confianza el tema de que detrás de esas tecnologías, detrás de esos avances, haya una regulación normativa y haya no una cortapisa, sino una garantía de que todo se está haciendo bien, de que todo se está haciendo conforme a derecho y de que al final el cliente va a tener digamos, un control sobre al final lo que son sus datos, lo que son sus actividades, lo que es su comportamiento y lo que son al final sus derechos personales. Entonces creo que la principal ventaja que aporta a cualquier empresa el cumplimiento normativo es esa generación de confianza en su cliente final. Esto hablando de grandes empresas, hablando de pequeñas empresas pequeñitas o pymes, pues igual yo trabajo para muchísimas clínicas que son pequeñitas, que no son grandes empresas, que tienen 1, 2 o 3 empleados, y por ejemplo en el tema de sanitario, cada vez hay también de la persona última, del cliente último, hay más concienciación sobre protección de datos. Entonces llegar a una empresa y que esa persona, ese cliente vea que todo se hace bien, que se le informa sobre sus derechos, que se garantiza que esos datos que se guardan están de manera guardados seguros. En fin, el ver esas garantías al cliente último le da mucha confianza y mucha tranquilidad. Si tú no lo haces y tu competencia lo va a hacer, al final tienes una desventaja competitiva, lógicamente. Eso por un lado. Por otro lado, al final es una obligación. Yo no conozco ninguna empresa que tenga visos de estabilidad y de futuro que empiece sin cumplir las obligaciones o las normativas que hay, ¿no? Y al final es una obligación que tenemos, que está aquí, ya no es una nueva ley, ni una nueva regulación, ya lleva mucho tiempo, ya la gente lo conoce y hay que cumplirlo, ¿no? Por otro lado, también el cumplimiento normativo de esta normativa en concreto, como es el Reglamento General de Protección de Datos, ya es requisito final pues, para obtener muchas ayudas, muchos certificados y muchas subvenciones, ¿no? Entonces también la ventaja competitiva es eso, es tener tu cumplimiento normativo completamente hecho y completamente correcto, te da la posibilidad de acceder a una serie de recursos pues, que otras empresas no van a poder acceder porque saben que
de entrada ya no cumplen esos requisitos. Y por otro lado, bueno, también ya a efectos de licitaciones públicas, de contrataciones, ya la ley del sector público obliga a que los prestadores de servicios pues cumplan la normativa. Ya es un requisito que debe estar en esas licitaciones cuando el encargado, el prestador de servicio va a tener un acceso a datos personales pues, de la administración o del organismo que convoque ese concurso o que esté contratando ese servicio. Muchas gracias por señalar esa serie de ventajas competitivas de manera tan clara, y sin duda yo señalo un poco un comentario que has hecho, ¿no? De que yo creo que los consumidores cada vez son más conscientes de la importancia de sus datos, de su información, y yo creo que valoran mucho las empresas que cumplen con esta normativa, por eso, ¿no? Rafael, ¿qué te gustaría añadir al respecto? Me gustaría añadir, o sea, yo personalmente, cumplir cualquier normativa es una ventaja competitiva, cualquier normativa. Y la de protección de datos es especial por lo que maneja. Maneja los datos de los clientes, maneja los datos de los proveedores y los datos de los trabajadores. Cumplir esa normativa bien, y ya luego en otra pregunta explicaré lo que entiendo yo bien y lo que entiendo no bien, eso ya te va a dar una ventaja porque tus clientes lo van a notar, tus empleados lo van a notar y tus proveedores también lo van a notar. Entonces, antes lo que ha dicho María Ángeles, antes decidirme entre una empresa u otra, incluso siendo empleado, pues a lo mejor con esa perspectiva de ¿y quién maneja mis datos? Ya me puedo decidir por una o por otra. Especialmente esta normativa nació con un perfil anglosajón, del estilo de cómo se regula en otros países, que es, oye, no te hago el reglamento y en el reglamento no te digo punto a punto lo que tienes que hacer, como mostraba la antigua versión de esta normativa, sino que la ley lo dice. Habida cuenta de la tecnología, tú tendrás que establecer las medidas organizativas y técnicas para cumplir la normativa, para salvaguardar los datos, dependiendo del nivel de seguridad que requiera cada los datos que tú alojes. Entonces, eso ya a la empresa, a la gerencia, a los dueños de empresa, eso ya lo tienen que remover desde abajo. O sea, una ley no dice lo que tengo que hacer, sino yo soy el responsable de establecer esas medidas técnicas y organizativas. Si se hace bien, la ventaja sale, desde mi punto de vista. Eso sale, eso se nota. ¿Por qué? Porque tengo que analizar procesos, porque tengo que analizar sistemas informáticos, permisos, establecer normas internas de acceso a datos, tengo que establecer el diseño, las privacidades del diseño del nuevo producto y servicio, que lo comentaré más adelante. Entonces, inherentemente, la competitividad nace a partir del ambiente que te prepara, la normativa a tener un marco europeo te prepara para poder actuar en otros países de la Unión Europea sin tener que adaptarte a ninguna otra normativa local. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, seguimos hablando de consumidores y te presento una pregunta. ¿Cómo influye el cumplimiento de la normativa de protección de datos en la percepción de la marca por parte de los consumidores? Pues mira, Borja, para responderte a esa pregunta te voy a poner el ejemplo y la experiencia de uno de nuestros clientes con la parte de la protección de datos. Este cliente es un agente exclusivo de seguros y él, cuando va a recibir un nuevo cliente, siempre solicita que le traiga su póliza para revisarla junto a él, y una de las cosas que revisa principalmente es la parte de protección de datos. Se encuentra que otras aseguradoras no tienen una cláusula de protección de datos o directamente la tienen desactualizada, tienen la de 1999. Entonces, lo que marca como un elemento de calidad que le distingue frente a su competencia es precisamente la protección de datos. Porque ya ella le pregunta al potencial cliente que puede tener, bueno, es que si esta aseguradora que te esté dando supuestamente un mejor precio, no sabes dónde va a dirigir tus datos, no sabes qué es lo que van a hacer con ellos, y no sabes, a fin de cuentas, si tiene unos proveedores en los que realmente confías, si tiene también un buen sistema de seguridad, de protección de datos y que no se vayan a filtrar. Si no sabe eso el cliente que va a contratar con otra aseguradora, pero sí con él, que sí que cumple con la normativa y que está siendo transparente, es un buen elemento diferenciador dentro del mercado y sobre todo para los clientes. Muy bien, totalmente de acuerdo. Gracias, Alejandro. Ángeles, hablar de normativa también hay que hablar de multas y sanciones.
¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo la conformidad con las normativas de protección de datos ha evitado o minimizado sanciones y multas? Bueno, empiezo diciendo que tal y como dice Rafael, es verdad, o sea, ya no solo hay que contratar a un experto en protección de datos, sino que nuestro papel es hacer que los gerentes, el personal de la empresa y todo el mundo cumplan, o sea, entienda muy bien lo que es la protección de datos y sepa adaptarla perfectamente a su negocio. Ejemplo de lo que me dice, de evitar sanciones, hay una de las obligaciones normativas que impone la ley, que es que no solo tú en tu negocio, en tu actividad, cumplas con todos los requisitos que exige la ley, sino que los proveedores o los prestadores de servicios a los que tú contrates y que vayan a tener acceso a datos personales de los que tú eres responsable, cumplan también esa normativa. Tú tienes que tener una actitud proactiva en ese sentido, tú como empresario, de asegurarte de que la empresa a la que vas a contratar cumple también con esa normativa, también una ventaja competitiva, como decimos, a la hora de elegir, como ha hecho bien Rafael, uno u otro proveedor. Tienes que asegurarte de que cumple la normativa y además una de las obligaciones que se impone es que firmen un contrato, lo que le llaman contrato de encargo, que no es más que otra cosa que garantizarte que van a cumplir la normativa en ese tratamiento que hagan de los datos que tú les pasas, ¿no? Y pongo un ejemplo. ¿De qué te sirve a ti cumplir muy bien la normativa en tu actividad si luego tienes un asesor fiscal o un asesor laboral que tira las nóminas de tus clientes en el primer contenedor que se encuentra, ¿no? O que tiene un ataque de seguridad porque no tiene bien protegidos los datos y los pone? ¿Cómo se han evitado sanciones? Pues precisamente con estos contratos de encargo. Ya ha habido casos en que, por ejemplo, hace muy poquito saltó a la prensa un caso en que una entidad se encontró en una obra cartas de una entidad dirigida a particulares, de una entidad bancaria, y cuando la Agencia de Protección de Datos se dirigió a esa entidad bancaria a pedirle responsabilidad por esas cartas que estaban con datos personales en esa obra, el banco sacó su contrato encargado con la empresa de logística, demostró que tenía ese contrato encargado firmado con la empresa y fue la empresa de logística, que era la que había provocado a través de un trabajador esa negligencia, la que al final terminó respondiendo. Si ese contrato encargado no hubiera existido, al final hubiera tenido que responder la entidad bancaria. Entonces, por ejemplo, eso es un tema de, un ejemplo de cómo tener esa obligación cumplida, pues ha evitado sanciones. Por supuesto, luego, cualquier experto en seguridad y en temas de ciberseguridad te dice, lo primero que te dice es que la seguridad al 100% no existe. O sea, podemos poner todos los medios, todas las barreras, todas las herramientas, pero la seguridad al 100% no existe. Si tú tienes un ataque, que además cada vez son más sofisticados, cada vez son más masivos y cada vez y hay una implicación o hay un estado crítico de información tuya, si la agencia llega y ve que tú tienes todo el cumplimiento normativo, lógicamente esa sanción no te va a ser impuesta, o si te es impuesta porque ha habido cualquier tipo de negligencia, siempre se va a trabajar cuando se observe que ha habido una observancia en la normativa y en el cumplimiento. Me parece muy interesante tu observación sobre proveedores, porque yo creo que nos preocupamos mucho los empresarios de cumplir a nivel interno, pero quizá no tanto en confirmar que nuestros proveedores también cumplen. ¿Piensas que es práctica habitual de las empresas comprobar que sus proveedores cumplen y firmar ese contrato? No. Es más, yo cuando llego a las empresas, una de las cosas que primero regulamos es listado de proveedores, quienes tengan acceso y que firmen los contratos. Los contratos están aquí, pero bueno, pues sí, ya lo sé, saben ya las obligaciones que existen, pero por deshacer, y bueno, no se dan cuenta que al final están expuestos no solo por ellos, sino por ese proveedor. Y tomo nota en primera persona y hablaré contigo al respecto. Rafael, vamos a hablar de beneficios un poco más. ¿Qué beneficios directos e indirectos han observado las organizaciones que cumplen rigurosamente con esta normativa? Pienso que el beneficio directo, el primer beneficio directo es que los responsables de seguridad de las empresas, los dueños, los gerentes, se acuestan más tranquilos, duermen más tranquilos, cumplen una normativa y evitan, entre comillas, porque la seguridad 100% no existe y evitar una sanción al 100% tampoco, pero sí evitan sanciones. Entonces el beneficio directo es el estrés y el estar más tranquilo por la noche cuando te vas a dormir.
ese es el beneficio directo. Y luego, beneficio indirecto, lo estamos hablando mientras estamos aquí los tres contestando las preguntas. Los beneficios indirectos es organizar la empresa, organizar la comunicación con clientes, organizar la comunicación con proveedores para que la normativa de protección de datos fluya dentro de la empresa como algo natural. Tienes que, lo que comentaba antes, reorganizar todos tus procedimientos, todos tus permisos, tienes que ver todos tus sistemas, tienes que formar a los empleados, tienes que ver todos los contratos. Todo eso, aunque parezca que es muchísimo trabajo, y bueno, es un trabajo, es una tarea que hay que hacer, pero todo eso te reporta el beneficio de que tus empleados también ven que la protección de datos se toma en serio en la empresa, tanto las suyas, sus datos, como los datos de los clientes, recibe información. Oye, si un empleado recibe información, un empleado se ve valorado y un empleado entonces se implica más en la empresa. Fíjate hasta dónde llega. Si tú le reclamas a tus proveedores los contratos de encargo de tratamiento, el proveedor dice, oye, se toma en serio esa pata, se toma en serio esa normativa y, hablando de ventaja competitiva, te posiciona en la mente en otro sitio y te permite actuar en el nuevo mercado. O sea, beneficio directo, resumiendo, te acuestas más tranquilo, ¿vale? Duermes mejor. Beneficio indirecto, innumerables, infinitos, todo lo que quieras, porque toca sistemas, que es lo digital, que es lo que mueve, hablando de la inteligencia artificial antes, sobre la inteligencia artificial y el tema de los datos, la protección de datos. Bueno, todavía no han hablado mucho tema, pero ahí todavía queda mucho que andar. Date cuenta que la primera normativa de protección de datos fue en el 97. En el 99 en el 99 estábamos a la puerta ya del nuevo siglo y fue cuando en España se puso la primera normativa de protección de datos. Entonces, la inteligencia artificial todavía no la tenemos ni en el móvil. El estar hablando ahora mismo de la protección de datos de inteligencia artificial es, evidentemente, una inquietud, pero ahora mismo, la protección de datos que tenemos ahora mismo, su beneficio de implementarla bien es que tu empresa vaya bien, que tu empresa tenga una buena imagen y encima funcione bien. Claro. Me gusta mucho que señales como beneficio directo el poder dormir bien, porque bueno, ese estado emocional, yo creo que los que somos empresarios somos conscientes de que un estado emocional calmado, sosegado, positivo, que nos permita dormir, pues tiene un impacto brutal en la empresa, en la realidad, ¿no? Entonces todo lo que podamos hacer para dormir bien, pues sin duda va a ser un beneficio personal, pero también económico, empresarial. Alejandro, volvemos a los clientes. ¿Qué papel juega la transparencia en la gestión de datos para ganar la confianza de los clientes? Pues, sin lugar a dudas tiene un papel principal que es más, debería ser un principio vehicular para cualquier tipo de acción que quiera llevar una empresa. Y yo, por volver, y siento, pero poner otros ejemplos cotidianos, porque creo que es la manera más fácil de poder visualizar estas cuestiones. Yo el año pasado me fui a comprar una camisa en Mango, que puede resultar una cuestión anecdótica. Cuando fui a pagar en la caja, el cajero me preguntó el número de teléfono y me preguntó el correo para comprar una camisa. Yo evidentemente sabía para qué era, no dije nada, y cuando llegué a casa había recibido un boletín comercial informativo de Mango. Claro, todas estas cosas, cuando uno sabe para lo que es, a ver, está muy bien, a mí no me avisaron en ningún momento, aunque yo evidentemente por la experiencia ya sabía por qué finalidad era, pero todas estas cosas tienen siempre que informárnosla, porque a otra persona que no supiera, lo mismo puede no saber que le van a apuntar en un boletín comercial. Además, debiendo de ser un requisito expreso dar ese consentimiento dentro de la protección de datos, pero claro, yo después de ver eso, ya sabiendo lo que venía, ya no voy a volver a comprar en Mango, pero esa transparencia es un principio, ya digo, tiene que ser esencial dentro de las comunicaciones, dentro de cualquier actividad que se vaya a hacer dentro de una empresa, porque si no uno primero se siente engañado y después siente que no sabe cuál va a ser el manejo de los datos ni a dónde puede llegar a terminar. Bueno, pues muy buen ejemplo, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados y no estamos hablando de una pequeña empresa, precisamente, ¿no? Pues vamos a hablar de nuevos productos y servicios. Ángeles, una pregunta para ti y también posiblemente para Rafael, nos puedes contestar después. ¿Qué rol juega el cumplimiento en el desarrollo de nuevos productos y servicios?
Pues volvemos a lo mismo, volvemos al tema de confianza, ¿no? El sacar un producto que dé confianza al mercado ya es una garantía, ¿no? El consumidor no va a comprar ese producto si de entrada no le produce garantía, o sea, no le da garantía o no le da seguridad. El hecho de que ese producto ya desde el principio esté diseñado cumpliendo todos los requisitos normativos y que tú tengas esa garantía de que se cumplen los requisitos normativos, es un requisito de seguridad, de confianza y que va a hacer que tú accedas rápidamente al producto. Otro tema es, bueno, cantidad de startups que han muerto con sus productos pues porque desde el principio no han pensado en lo que es la protección de datos. Entonces han desarrollado productos que implicaban una serie de conculcaciones de derechos y libertades y de datos, y cuando lo han querido sacar o ya han hecho la inversión mayoritaria en ese producto, se han visto que lo han tenido que echar para atrás pues precisamente porque no cumplían con esa normativa, ¿no? Por no haber contado con ese asesoramiento desde el principio. O productos de empresas con las que hemos trabajado de análisis clínico y que no han tenido en cuenta el periodo de conservación que tenían que tener con esos datos y no tenían previsto esa inversión, no estaba puesta en su modelo de negocio, ¿no? Que tenían que invertir en esa conservación de esas muestras biológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces es fundamental para hacer que un producto incluso sea viable, ¿no? Puede ser un obstáculo muy importante. Total, no solo tirarlo para atrás el producto, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de ese nuevo producto. Todo el trabajo, toda la inversión dineraria, todo lo que hay, si lo has tenido en cuenta de base y lo fundamental, pues que ese producto al final va a abrir, ¿no? Y no es viable. Entonces, aparte de la confianza, la viabilidad última de productos y aparte ahora las tecnologías están creando muchas oportunidades, pero al final se están alimentando con datos, se están alimentando, y claro, si no tienen en cuenta la normativa y no tienen en cuenta eso, al final no van a hacer productos que sean viables o que sean confiables. Rafael, ¿quieres añadir algo? Sí, la privacidad en el diseño, ¿vale? Es algo que le ha pasado a Alejandro en Mango, porque te pidieron esos datos. Y es algo que me ha pasado a mí también hace poco, porque para una autorización de una grabación de un evento me dicen don Rafael López con DNI, digo bien, vale, para autorizar que me pidan el DNI, vale, y domicilio es, digo, ¿por qué me pides dónde vivo para autorizarte yo? Vale, entonces son los departamentos, sobre todo de marketing, departamento de administración y sobre todo también departamentos, si estamos hablando de empresas tecnológicas, departamentos de desarrollo, los que tienen que tener forjado manualmente la privacidad del diseño. Cualquier dato que me vaya a pedir tiene que ser justificado. Me tienes que decir, oye, te pido este dato porque necesito esto para darte el servicio, ¿vale? E informar. Entonces, yo he asistido a reuniones donde estábamos definiendo una nueva funcionalidad de un software y de buenas a primeras, yo era responsable de seguridad en aquel momento, estaba en silencio, y luego yo haría mi informe, pero de buenas a primeras salta un compañero del equipo de programación y dice, oye, aquí estamos pidiendo datos personales. Me quedé sorprendido y a la vez me quedé satisfecho. ¿Por qué? Porque toda la formación que se le dio a los empleados, porque todo eso había calado. Y era el mismo equipo el que estaba diciendo, oye, estamos creando un producto o un servicio, me he dado cuenta de que se está pidiendo un dato. Eso, llévatelo a lo que te comentaba antes, departamentos de marketing y departamentos de administración que tienen, que tienen contacto directo con el usuario, con el cliente, y entonces ya tendrás la satisfacción de que se ha implementado bien la protección de datos y tendrás la seguridad de que más de la mitad del camino la tienes hecha, porque tus empleados están alineados con ese rol de creación de productos y servicios y de la protección de datos. Pues son un poco los polis malos, pero después sí que es verdad que vamos a hacer incluso soluciones más creativas, porque tienes tú que ver cómo el mismo producto lo sacas, pero garantizando ciertas cosas. Al final es un producto más sostenible, más creativo y más pensado, más garantista, digamos. Claro, fundamental, ¿no? Alejandro, vamos a hablar un poco de la innovación empresarial, un poco relacionado con este tema. ¿Y cómo crees que impulsa el cumplimiento de la normativa de protección de datos esa innovación dentro de las empresas? Pues lo primero que creo que hay que destacar es que vivimos cada vez un mundo más digitalizado, más informatizado.
automatizado y que la entrada sobre todo de la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después dentro de las empresas. Muchas empresas quieren innovar en cuanto a inteligencia artificial, quieren emplear un montón de herramientas. Es más, usuarios y usuarias de Instagram, me imagino que habréis visto al entrar dentro de la cuenta que os ha saltado una noticia de que Instagram va a empezar a utilizar tanto fotografías y datos que tengáis en la cuenta para entrenar su inteligencia artificial. Ahí ellos cuentan con que ya, habiendo informado a todos los usuarios, ya garantizan la protección de datos. Igualmente eso se puede deshabilitar dentro de los ajustes de la cuenta. Podéis estar tranquilos y tranquilas que eso se puede modificar y siempre podéis retirar consentimiento para que no utilicen vuestros datos. Pero todas estas cosas, todas estas mejoras, sí que debe tenerse muy en cuenta al momento de querer implementar nuevas herramientas y nuevos avances, porque cuando todas las empresas empiezan siempre cuentan con un seguro de responsabilidad civil, tema de prevención de riesgos laborales, y la protección de datos lo suelen dejar un poco como de, bueno, ya me dedicaré a ella cuando tenga tiempo y cuando tenga dinero, cuando más o menos vea que empieza a ser un problema. Cuando debería ser algo fundamental al principio, incluso en la introducción de estas herramientas que estamos hablando, que aunque realmente no son tan novedosas, pero han roto ahora y están siendo innovadoras actualmente, pero se descuida la protección de datos desde el inicio, haciendo que después generen muchísimos problemas y que toda esa mejora, todo lo que pensamos que va a ser un fruto, un beneficio, acabe siendo un factor de riesgo para que no solamente la confianza de la empresa, sino todos los funcionamientos y todos los procesos acaben siendo un problema que va arrastrado desde el origen. Claro, totalmente. Pues vamos a cambiar un poco del tema, vamos a hablar de comunicación. En marketing se dice muchas veces que lo que no se comunica no existe. Rafael, ¿cómo podemos las empresas comunicar eficazmente nuestro compromiso con la protección de datos como un valor añadido? Como un valor añadido, ya a lo que me refería a la primera pregunta de cómo lo has hecho bien o lo has hecho mal. O sea, lo has hecho desde dentro o ha sido, como yo le llamo, un quitapunta. Porque yo las RGPD, la diferencia en RGPD hechas, bien hechas, o RGPD quitapunta. RGPD quitapunta, ¿qué son? Copy pego. Yo copy pego. Y la comunicación, o sea, acciones de comunicación, como tengo mi normativa, o sea, tengo mi faldón en el correo electrónico, tengo mi política de datos en la página web, eso no es comunicar un compromiso con la protección de datos, oye, desde mi punto de vista. Eso es cumplir con una serie de normas o de estándares de protección de datos, informando al usuario de lo que... Pero no es comunicar que yo tengo un compromiso con la protección de datos. Yo entiendo que la comunicación con el compromiso es demostrar ese compromiso. Yo os quiero, si me permitís un segundo, quiero hacer una pregunta a todos vosotros que sois empleados o empresarios. ¿Quiénes de vosotros os habéis leído la política de protección de datos de vuestras empresas? Todas. Leído. ¿Y quién de vosotros no va a ir la mano? No va a ir la mano. ¿Quién de vosotros ha colaborado en su desarrollo? Pues una cosa es leértela y otra cosa es hacerla. O sea, 4. Los demás tenéis protección de datos. ¿Qué ha pasado? ¿No la habéis leído? ¿No la habéis hecho? Entonces, si no o nos hemos comprometido en la protección de datos y de su creación, la comunicación no va a existir. Va a existir, oye, que sepa que compro la protección de datos y que en mi página web lo tengo y tal, pero eso no es comunicado desde el punto de vista. Totalmente, claro que sí. Ángel, vamos a hablar del delegado de protección de datos. ¿Cómo puede su rol ser estratégico para convertir el cumplimiento de la normativa en una ventaja competitiva? Bueno, empiezo un poco explicando lo que es un delegado de protección de datos. Es un asesor experto en protección de datos. Puede ser abogado, puede ser tecnólogo, pero lo importante es que sea especialista en normativa de protección de datos. No todas las empresas lo necesitan, las pequeñas empresas o si no manejan grandes cantidades de datos ni datos especialmente sensibles no lo necesitan, pero sí que es verdad que hay una serie de empresas que por la cantidad de datos que manejan, por obligaciones que impone la ley, tienen que contar con un delegado de protección de datos. Y bueno, es una figura que acompaña a los directivos de la empresa en todas las decisiones en las que haya implicación de datos personales, ¿no? Entonces, es una ventaja competitiva porque te adelanta muchísimas soluciones
te ayuda a tomar muchas decisiones, te mantiene actualizado todo el tema de la protección de datos, que ahora no es poco con lo que hemos estado hablando, de todos los avances tecnológicos que hay, pues hay muchísimas dudas, muchísimas consultas que surgen y esta figura tiene un contacto directo con la Agencia de Protección de Datos, está siempre al día y te ayuda un poco a la empresa, digamos, a tener esa tranquilidad de que va a estar actualizada, de que va a estar al día y que va a tener esa ayuda en la toma de decisiones, aparte de que va a estar asesorando siempre sobre el buen cumplimiento que se haga de todo el tema normativo en la empresa. Alejandro, ¿cómo ves el papel de este delegado? Pues haciendo un poco el símil, es como un cura, es el confesionario de la empresa porque participa en todos los procesos o debería de participar en todos los procesos y es a quien se le dice de, oye, hemos patinado en esto, quizá hemos errado, con lo cual no solamente conoce toda la parte de protección de datos de la empresa, sino también todos aquellos procesos, esos engranajes que quizá no terminan de funcionar y termina de arreglarlos para que la máquina funcione correctamente. Por ejemplo, cuando una empresa intenta incorporar un sistema de registro horario o de fichaje para las entradas y salidas de los trabajadores, uno no se plantea de que puede afectar a la protección de datos muchas veces. Pero el realizarlo con la huella dactilar o con una tarjeta puede ser un hecho muy significativo, porque el hacerlo con huella dactilar es un dato biométrico, es único, identifica solamente a una persona. Yo solo puedo decir el mismo ejemplo, lo tiene la policía y nadie más debería tenerlo, por algo será. Si se utiliza la huella dactilar, no se hace una evaluación de impacto, no se tiene un control sobre el sistema de fichaje, qué proceso y sistema de seguridad tiene, lo mismo acaba filtrándose la huella dactilar de 20, 30, 40 empleados y si te quitan la huella dactilar quizás te pueden meter en un problema. Pero si lo consultas previamente con el delegado de protección de datos, revisa cómo son esos sistemas de seguridad y te da el visto bueno a incorporar nuevas mecánicas, nuevas herramientas, siempre después con alivio y un poco como el cura que te confiesa y te dice la solución. Pues está muy bien poner de relieve la importancia de ese delegado de protección de datos. Y me gustaría cerrar con una última pregunta que yo creo que los tres podéis contestar. Voy a empezar por Rafael y vamos a hablar un poco de la eficiencia operativa de las empresas, algo fundamental. Y me gustaría preguntarte, Rafael, ¿cómo contribuye el cumplimiento de la normativa de protección de datos precisamente a la eficiencia operativa de una organización? Pues me remito a lo que establece la norma. Deberás de establecer los procedimientos, deberás de establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para guardar los datos en tu empresa. Eso mejora la eficiencia sí o sí, si lo haces bien. Si haces tu análisis de riesgo, si haces tu análisis de tu procedimiento, si miras bien cómo tienes la tecnología, si estás guardando bien los datos, si están encriptados, si tienes una política de seguridad, si tienes una política de contraseñas, si tienes una política de permiso de usuario y tienes detrás, bien tú en tu empresa o bien contratado en otra empresa, a un profesional de seguridad, ¿vale?, que certifica que esos sistemas están. Y si tienes escritos los procedimientos y comunicados, como estamos hablando, como he dicho antes, con la pregunta de la ventaja competitiva, es que sale. O sea, la eficiencia sale, porque la eficiencia es eso. La eficiencia es que un empleado toque lo que tiene que tocar y no tenga dudas, o por equivocación rompa lo que no te debería de estar tocando. Eso es eficiencia. Entonces, me remito a medidas técnicas y organizativas, eso llevado hasta donde la empresa pueda y al nivel de los datos que está guardando, porque lo mismo guarda datos biométricos que guarda datos personales de nivel básico, eso es eficiente. Muy bien. Alejandro, ¿qué nos dices sobre la eficiencia? Pues yo a esto voy a acudir a un anuncio del 30 aniversario de la RAE, porque la protección de datos, al igual que decía la RAE, de limpia, fija y haciendo la protección de datos, limpia aquellas cosas que se están haciendo mal para que se hagan correctamente, fija porque fija procesos para que se acomode dentro de la empresa y funcione de la manera más correcta, y da esplendor en el sentido de que la empresa se puede posicionar mejor, brilla la confianza y por tanto tiene una mejor reputación empresarial. Muy didáctico, muy bien, creo que ha quedado muy claro. María Ángeles, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Eso, todo lo que han dicho, y además, bueno, yo creo que el empresario al final es tener su casa en orden, ¿no?
sabe perfectamente, cuando tú llegas a una empresa, sabes perfectamente de lo que dicen, ay, que la protección de datos, que es mi caballo de batalla, que la tengo aquí, sabes perfectamente cuando su casa está en orden y cuando el estado cuando está en orden, eres muchísimo más eficaz, transmites muchísimo mejor, o sea, que los procesos están mejor. Y después, otra cosa muy importante, lo que dice Kelly, sí que es verdad que al final hacemos también, porque el tema de la conservación de datos también es un cumplimiento, una obligación de la normativa, y el hacer esa limpieza, digamos, de datos y de bases de datos y de clientes antiguos y esa depuración que da esplendor, al final te ayuda también a tener una visión más clara del negocio, a ver realmente quiénes son los clientes que efectivamente están ahí, los que no están perdiendo el tiempo, están ahí haciendo bulto y no sirve para nada, y esa eficacia con los datos, y luego los datos para tomar decisiones, o sea, el tener los datos analizados a la hora de tomar decisiones empresariales es fundamental. Entonces creo que en todos los sentidos contribuye muchísimo más a la eficiencia de la empresa, 100%. Pues os agradezco mucho a los tres que hayáis destacado estas ventajas competitivas de la normativa, porque muchas veces lo vemos como, bueno, como un problema, una limitación, un gasto, y bueno, también tenemos que los empresarios ver esa parte positiva, aparte de la legal y la que bueno, tenemos que cumplir, que tiene otro valor fundamental para las empresas. Yo quiero antes añadir una cosa, ya no solo como empresario, sino conocer la normativa nos interesa desde el punto de vista de nosotros aplicarla y desde el punto de vista de nosotros como personas interesadas. Ya no es solo que yo aplique la normativa en mi negocio, sino que cuando yo voy a otro negocio, exija que esa normativa se aplique. Entonces, es garantizar los derechos de tus clientes y que tú a la hora de acudir a otro negocio, porque tú también eres cliente de otros proveedores, que tengas esa garantía de que contigo se cumplen esos derechos. Entonces, tiene esa doble vertiente de obligación-derecho que es interesante a efectos personales, ya no solo como empresario, sino a efectos de persona. Cliente y consumidor, como con el ejemplo de Alejandro, que ha quedado muy, muy claro. Yo no sé si tenemos alguna pregunta que queráis comentar antes de cerrar esta intervención. ¿No? Pues yo creo que podemos dar por terminada la ronda. Muchísimas gracias a los tres.